Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en la modalidad virtual de la tesina, en donde Carolina Mano nos va a hablar sobre la evaluación in vitro de las propiedades antioxidantes de las leches fermentadas con jugo de frutilla y frambuesa. Tuviste como directora a María Fernanda Vega, como codirector a Guillermo Manrique, y como evaluadora va a oficiar Gabriela Montero. Entonces ahora podés comenzar subiendo la presentación. Desde ya te deseo éxitos. Bueno, muchas gracias. Ahí. ¿Ya ven la presentación? Sí. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, empiezo entonces. Buenos días a todos. En mi tesis hicimos una evaluación in vitro de las propiedades antioxidantes en leches fermentadas con jugo de frutilla y frambuesa, debido principalmente al creciente interés por parte de los consumidores y por lo tanto también de la industria por los alimentos funcionales. Esto se debe a una mayor conciencia sobre la relación que existe entre la dieta y el estilo de vida con la salud del consumidor. Un alimento se puede considerar funcional cuando se puede demostrar de forma satisfactoria que posee un efecto benéfico sobre una o varias funciones específicas del organismo, más allá de su valor nutritivo. Y este efecto va a mejorar la salud o el bienestar del consumidor o reducir el riesgo de sufrir enfermedades. Se los puede clasificar en alimentos funcionales naturales o industrializados. Por mencionar algunos ejemplos, dentro de los naturales podemos encontrar el tomate, que aporta licopenos, las zanahorias, ricas en carotenoides, el pescado, que aporta omega 3, y el ajo, organosulfurados. Dentro de los industrializados, los que más se comercializan en nuestro país son el vino, que contiene flavonoides, las leches y cereales enriquecidos en vitaminas y minerales, y en el caso de los cereales también van a aportar fibra y prebióticos, y los lácteos fermentados. Nosotros nos centramos en los lácteos fermentados porque son consumidos por gran parte de la población, aportan múltiples beneficios desde el punto de vista nutricional, como por ejemplo, aportan proteínas de alto valor biológico y vitaminas y minerales esenciales, y por ser fermentados van a aportar a microorganismos viables capaces de ejercer un efecto benéfico sobre el consumidor al modular la microbiota intestinal. Para producir estos lácteos fermentados se utilizan principalmente bacterias del género Lactobacillus como cultivos iniciadores. Se puede definir a un cultivo iniciador como una preparación microbiana con un gran número de células de al menos un microorganismo que se adiciona a la materia prima para iniciar una fermentación rápida y dirigida. Se utilizan bacterias de este género porque tienen un buen desarrollo en leche y aportan múltiples beneficios tecnológicos, nutricionales y organolépticos. Por ejemplo, incrementan la vida útil de los productos por la producción de ácidos orgánicos que inhiben el desarrollo de bacterias alterantes y patógenas. Por otro lado, mejoran las características organolépticas por la producción de diferentes metabolitos responsables de sabores y aromas deseables en los productos, y producen exopolisacáridos que modifican la textura de estos productos. Además, en algunos casos son prebióticos estos exopolisacáridos. También mejoran el valor nutricional de los productos por aumentar la biodisponibilidad de algunos componentes, y por el pH ácido favorecen la absorción de algunos nutrientes, como minerales esenciales. Y por otro lado, metabolizan la lactosa produciendo ácido láctico, lo cual permite que personas que son intolerantes a este azúcar puedan consumir algunos de estos alimentos. Ciertas cepas de este género bacteriano tienen la capacidad de producir cinamilesterasas. Son un grupo de enzimas que hidrolizan enlaces éster, liberando ácidos hidroxicinámicos, un conjunto de compuestos que pertenecen a los llamados compuestos fenólicos. Estos ácidos hidroxicinámicos presentan en su estructura un anillo aromático y uno o más sustituyentes hidroxilo. Se forman por las plantas como metabolitos que los ayudan a protegerse contra herbívoros, patógenos, radiaciones ultravioletas y también para atraer polinizadores. Pero la mayor parte de ellos se encuentra en forma ligada, es decir, con un enlace éster con los componentes estructurales de la pared celular, como proteínas y polisacáridos. Y es por esto que esta acción de las enzimas es importante para liberar estos ácidos al medio y que así puedan ser absorbidos
en el tracto digestivo superior de los humanos para ejercer un efecto benéfico. Dentro de estas enzimas, las feruloilesterasas son capaces de liberar preferentemente el ácido ferúlico, uno de los ácidos hidroxicinámicos más abundantes en la naturaleza y que aporta múltiples beneficios, como por ejemplo, disminuye los niveles de glucosa en sangre, con lo cual se puede decir que es un antidiabético, tiene actividad antiinflamatoria, anticarcinogénica, es neuroprotector, disminuye el colesterol, y lo que más nos interesa en este trabajo es su actividad antioxidante frente a los radicales libres. Un antioxidante es una molécula capaz de prevenir o retardar la oxidación de otras biomoléculas en organismos vivos. Y un radical libre es una molécula que en su estructura presenta al menos un electrón desapareado en el orbital externo. Esto les confiere alta inestabilidad y reactividad química. Se forman como consecuencia del metabolismo normal en todos los seres vivos y cuando no pueden ser controlados por los sistemas antioxidantes intrínsecos del organismo, pueden producir un daño oxidativo frente a principalmente el tejido conjuntivo, dañando moléculas como proteínas, ADN, lípidos, enzimas, entre otras. Si este daño es intenso y sostenido en el tiempo, pueden producirse patologías asociadas al estrés oxidativo, como por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, circulatorias, neurológicas, degenerativas y ciertos tipos de cáncer. Y es por esto que es tan importante la actividad antioxidante de este compuesto. Sin embargo, para que tanto este como los demás efectos benéficos sean potencialmente activos y ejerzan el beneficio en el consumidor, es necesario estudiar la biodisponibilidad y bioaccesibilidad de estos componentes. La bioaccesibilidad se define como la cantidad de un componente del alimento que está presente en el intestino humano por la liberación desde la matriz del alimento, y así va a ser capaz de atravesar la barrera intestinal. Y la biodisponibilidad es la cantidad y velocidad a la que el principio activo se absorbe y llega al lugar de acción. Dentro de los alimentos de origen vegetal, las frutillas y frambuesas son capaces de sintetizar compuestos fenólicos con actividad antioxidante, aunque una gran parte de ellos se encuentra en forma ligada, y es por esto que es necesaria la acción enzimática. Algunos investigadores han probado el uso de jugos de estas frutas como vehículos de bacterias probióticas para aumentar la oferta de alimentos funcionales en el mercado. Sin embargo, no se obtienen siempre buenos resultados debido a que algunas bacterias no soportan el pH ácido de las frutas ni la alta concentración de compuestos fenólicos. Y es por esto que el uso de leche como base de un producto así puede resultar de una alternativa interesante para aumentar la supervivencia bacteriana. Entonces, planteamos como objetivo estudiar el efecto sobre la actividad antioxidante in vitro de leches por el agregado de jugo de frutilla y frambuesa y por el proceso de fermentación con distintas cepas de Lactobacillus species. Además, planteamos 3 objetivos específicos: evaluar la actividad celuloide-esterasa de cepas de Lactobacillus species y seleccionar las cepas a utilizar, determinar la concentración de jugo de frutilla y frambuesa a usar que no inhiba el desarrollo de las cepas seleccionadas, y evaluar el efecto del agregado de jugo de frutilla y frambuesa y de la fermentación con distintas cepas de Lactobacillus species sobre la actividad antioxidante in vitro de leche. Para complementar con el primer objetivo, evaluamos la actividad celuloide-esterasa de 3 cepas de Lactobacillus: un Limosil Lactobacillus fermentum, ex Lactobacillus fermentum, cepa CRL973, aislada de remolacha, que pertenece a la colección de cultivos del Centro de Referencia de Lactobacilos de Tucumán. Fue usada como control positivo porque presenta actividad cerúlica demostrada en otras investigaciones. Además, usamos una cepa de Lactobacillus acidophilus, provista por Saco, que es una cepa comercial ampliamente usada en la industria, y un Lactibacillus plantarum, ex Lactobacillus plantarum, cepa 7B, aislada de cerdo. Estos nuevos nombres para estas especies fue propuesta por un grupo de investigadores en marzo del 2020, quienes realizaron una reclasificación taxonómica para el género Lactobacillus, y todos los nuevos nombres de estas bacterias se encuentran en este link, y ya fue aceptado internacionalmente. Cada una de estas cepas fue incubada en caldo MRS a 37 grados durante 8 horas, hasta obtener un crecimiento bacteriano que se observa como turbidez.
y una vez que obtuvimos el crecimiento, sembramos por estriado en placas de MRS agarizado, sin glucosa, suplementado con etilferulato. Esto permite que las cepas tengan que utilizar únicamente como fuente de carbono el etilferulato, y si lo hidrolizan van a generar halos claros de inhibición que demuestran la producción de ácido ferúlico. Incubamos estas placas en microaerofilia a 37 grados durante 3 días. Y como resultados, obtuvimos que la cepa Limosil lactobacillus fermentum tuvo la capacidad de hidrolizar el etilferulato, vemos los halos de inhibición alrededor del crecimiento bacteriano, y el Lactibacillus plantarum no produjo estos halos, con lo cual esta cepa es incapaz de hidrolizar el etilferulato con producción de ácido ferúlico. En el caso de la cepa comercial, el Lactobacillus acidophilus no creció en esta placa, lo cual indica que esta cepa es incapaz de usar el etilferulato para su desarrollo. Así seleccionamos el Limosil lactobacillus fermentum con actividad y el Lactibacillus plantarum sin actividad para el resto de los ensayos. Estos resultados concuerdan con otras investigaciones, como por ejemplo la de Louis et al., en donde evaluaron 33 cepas, de las cuales solo 12 demostraron actividad celuloidesterasa. Dentro de ellas, una cepa L. fermentum fue la que presentó mayor actividad ferúlica. Por otro lado, en la tesis de Russo, de Tucumán, evaluaron 40 cepas, de las cuales solo 12 demostraron actividad celuloidesterasa, dentro de ellas 4 cepas de L. fermentum, y incluyendo a la cepa CRL973 que utilizamos en esta tesis. Como segundo objetivo, planteamos determinar la concentración de jugo de frutilla y frambuesa a usar que no inhiba el desarrollo de las cepas seleccionadas. Para esto utilizamos un jugo de frutilla y frambuesa de la marca Sendero Azul y evaluamos su esterilidad para asegurarnos de que no aporte carga microbiana que pueda afectar al proceso de fermentación. Sembramos una muestra en profundidad en MRS y PCA que incubamos a 37 grados y en IGC que incubamos a 30 grados centígrados, en todos los casos durante 48 horas. Por otro lado, preparamos la base láctea mezclando una proporción de leche parcialmente descremada de la Serenísima con leche en polvo descremada de Nestlé, hasta obtener un 13% de sólidos totales. Luego esterilizamos esta muestra durante 15 minutos a 0,5 atmósferas, también para eliminar carga microbiana que puede afectar al proceso de fermentación. Por otro lado, obtuvimos los inóculos que vamos a inocular en nuestras muestras, sembrando 100 microlitros del correspondiente cultivo activo de 8 horas, con una densidad óptica aproximada de 1 a 5 mililitros de base láctea estéril. Incubamos a 37 grados durante 20 horas hasta obtener un coágulo. Luego, sembramos un 2% de cada fermento, podemos ver L. fermentum y L. plantarum, 2% a base láctea y agregamos diferentes concentraciones de jugo de frutilla y frambuesa. 22,2%, 16,7%, 11,1% y 5,6%. Además, una muestra sin jugo para poder comparar el crecimiento bacteriano. Vemos en la imagen, las muestras que están en el frente son las inoculadas con L. fermentum y las que están más atrás, inoculadas con L. plantarum. Estas muestras las incubamos durante 8 horas a 37 grados centígrados, haciendo una medición de pH inicial y cada 90 minutos. Y al finalizar el proceso de fermentación, colocamos todas las muestras en refrigeración a 4 grados centígrados para detener la acción del fermento. Y esto lo comprobamos midiendo el pH nuevamente a las 24 horas. Como resultados, podemos ver que en cuanto a la esterilidad del jugo, obtuvimos una unidad formadora de colonia en las placas de MRS, por lo cual tuvimos que esterilizar el jugo durante 15 minutos a 0,5 atmósferas para asegurarnos de que este microorganismo no afecte al proceso de fermentación. Asumiendo que este tratamiento térmico puede reducir los componentes con actividad antioxidante, tuvimos en cuenta que todas las muestras fueron realizadas con el mismo lote de jugo que recibió el mismo tratamiento térmico, con lo cual no va a producir variables entre muestras. Por otro lado, en cuanto a la medición de pH, podemos ver que ambas cepas acidificaron correctamente todas las muestras estudiadas y además se produjo la misma variación de pH. Vemos en las muestras fermentadas con L. fermentum
cómo se produjo una disminución de 0,2 desde el inicio hasta el final de la fermentación para todas las concentraciones de jugo ensayadas. Y por otro lado, en las cepas de las muestras fermentadas con L. plantarum, la variación fue de 0,6 desde el inicio hasta el final de la fermentación para todas las muestras. Esto indica que ninguna concentración de las que ensayamos de jugo inhibe al desarrollo de nuestros microorganismos. Y por eso seleccionamos la mayor concentración de jugo que nos permite obtener el menor pH en ambas muestras. Durante este ensayo, observamos que la intensidad del color rosado inicial de las muestras disminuía hasta casi igualar las muestras blancas. En esta imagen se ve mejor la diferencia de color. Entonces, estudiando cuál es la razón de esta disminución, observamos que varios autores concuerdan en que las bacterias acidolácticas, o algunas de estas bacterias, tienen la capacidad de metabolizar ciertos componentes y modificar las características organolépticas de los productos. Por ejemplo, Bloem estudió la degradación de fenoles con producción de vainillin y alcohol vanílico, que son compuestos responsables del aroma de los vinos. Por otro lado, Suazo Mercado evaluó en cacao nicaragüense cómo la tonalidad se cambiaba desde antes de la fermentación y después de fermentar. Cambiaba desde una intensidad de color violeta a amarronado. Entonces concluimos que nuestras cepas tienen la capacidad de metabolizar los pigmentos del jugo. En cuanto a la estabilidad, vimos que la cepa L. fermentum detuvo su crecimiento en refrigeración. Vemos los mismos pHs al medir al final de la fermentación y a las 24 horas. En cambio, la cepa L. plantarum continuó creciendo a 4 grados centígrados en todas las muestras que tenían jugo. Como tercer objetivo, planteamos evaluar el efecto del agregado de jugo de frutilla y frambuesa y de la fermentación con distintas cepas de Lactobacillus sobre la actividad antioxidante in vitro de leche. Para esto elaboramos diversas muestras que nos permiten evaluar distintas variables. Una base láctea con jugo e inóculos, una base láctea sin jugo e inóculos para evaluar el efecto del agregado de jugo, y una muestra de agua destilada estéril con jugo e inóculos para evaluar si el uso de leche como base del producto favorece al desarrollo bacteriano. Por otro lado, elaboramos muestras sin inóculos que nos permitan evaluar el efecto de la fermentación. Agua destilada estéril con jugo y base láctea estéril con jugo. Una de cada una de estas muestras fue incubada en refrigeración a 4 grados y las otras dos a 37. Y al igual que todas las muestras que expliqué antes, a 37 grados centígrados, todas durante 20 horas. Hicimos una medición de pH inicial y final en cada una y recuento final de microorganismos, sembrando en MRS agarizado, que incubamos las placas en microaerofilia a 37 grados durante 48 horas. En un primer ensayo, nos pasó que en las muestras con base láctea con jugo de inóculos, luego de las 20 horas de fermentación, se produjo la coagulación de las proteínas lácteas, como vemos en la imagen. Había ocurrido en las dos muestras, aunque en esta no se puede apreciar tanto como en esta. Entonces repetimos el ensayo y lo que hicimos fue en las muestras de base láctea con jugo, medir el pH cada 2 horas para detener la acción del fermento cuando llegábamos a un pH cercano a 5,5 que se corresponde con el punto isoeléctrico de las proteínas lácteas. Finalmente, medimos la actividad antioxidante en cada muestra mediante el método de captación de DPPH, que es un radical estable que presenta una intensa coloración violeta como se ve en la imagen. En este método se evalúa la capacidad que tiene un posible antioxidante de neutralizar ese radical, midiendo la absorbancia inicial y final luego de agregar un posible antioxidante. Entonces, si disminuye la absorbancia, se concluye que la especie antioxidante cedió los electrones al radical. Mezclamos 20 microlitros de cada muestra con 500 microlitros de metanol y centrifugamos a 8000 RPM durante 5 minutos. Eso es para precipitar las proteínas lácteas y evitar que interfieran en la medición de la absorbancia. Luego agregamos 500 microlitros de una solución metanólica de DPPH 100 micromolar y medimos la absorbancia inicial y final a 517 nanómetros. Esto incubando entre cada muestra, entre cada medición, durante 30 minutos en oscuridad. Y finalmente, la actividad antioxidante se calculó como el porcentaje de inhibición del radical con la absorbancia inicial menos absorbancia final dividido la absorbancia inicial por 100.
Como resultados, podemos ver que la cepa L-fermentum detuvo o finalizó su proceso de fermentación a las 6 horas con un pH final de 5,73 y la cepa L-plantarum a las 4 horas con un pH de 5,4. Por otro lado, en el resto de las muestras se ven los resultados esperados, con una disminución de pH en las muestras fermentadas y un pH más estable en las muestras sin fermentar. Por otro lado, en cuanto al recuento microbiano, vemos que todas las muestras cumplen con lo establecido por el Código Alimentario Argentino y el Codex Alimentarius, un mínimo de 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro para leches fermentadas, y todos obtuvieron resultados mayores. En cuanto a la actividad antioxidante, vemos que la mayor actividad se obtuvo en las muestras de base láctea con jugo sin fermentar, un promedio de 61,9% de inhibición, y con una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la base láctea sola, que produjo un 10% de inhibición. En cuanto al resto de las variables planteadas, podemos decir que la temperatura de incubación no produjo una diferencia estadísticamente significativa. Como vemos, las muestras incubadas a 37 y a 4 grados obtuvieron valores de inhibición muy similares. Por otro lado, el agregado de jugo de frutilla y frambuesa produjo una diferencia estadísticamente significativa. Como vemos, en las bases lácteas sin jugo era de aproximadamente 12, en cambio en las bases lácteas con jugo fue de 35. Es decir, que se obtiene una actividad antioxidante de casi el doble al agregar el jugo de frutilla y frambuesa a la base láctea. Por otro lado, el proceso de fermentación produjo una diferencia estadísticamente significativa. Como vemos, en las muestras fermentadas de base láctea y jugo se redujo el valor a casi la mitad. Explicamos este resultado por un posible metabolismo bacteriano sobre los compuestos con actividad antioxidante. En este estudio, por ejemplo, demostraron que las cepas estudiadas, L-reuteri y L-fermentum, consumían el etilferulato en una placa de etilferulato de la misma manera que expliqué en materiales y métodos, reduciéndolo hasta casi valores imperceptibles, produciendo al mismo tiempo ácido ferúlico. Pero se producía un punto de inflexión en donde la cepa estudiada de L-reuteri consumía el ácido ferúlico liberado al medio, como vemos, hasta valores imperceptibles. En cambio, la cepa estudiada de L-fermentum continuó produciendo ácido ferúlico en el medio. Esto nos permite concluir que nuestras cepas actuaron de la misma forma que el L-reuteri estudiado en este caso, y que una vez que liberaban el ácido ferúlico al medio, lo consumían completamente, lo que puede reducir la actividad antioxidante final. Por otro lado, en este estudio, ellos evaluaron el contenido de fenoles totales y la actividad antioxidante en muestras de cacao nicaragüense antes de fermentar, y después de la fermentación vemos cómo se reduce de manera significativa. Por otro lado, Zapata Bustamante obtuvo valores más diversos. Ellos evaluaron 5 clones de cacao, en donde en uno de los clones, tanto los fenoles como la actividad antioxidante se mantienen estables. Los marcados en rojo, vemos que ambos parámetros aumentan, y en los marcados con azul, ambos parámetros disminuyen, con lo cual se pueden obtener diferentes resultados. Estos autores explican que algunas de las bacterias acidolácticas tienen la capacidad de utilizar ácidos hidroxicinámicos como receptores externos de electrones, y esto produciría un cambio en su acción fermentativa. Es decir, las bacterias lácticas heterofermentativas consumen la glucosa con producción de ácido láctico, ácido acético y etanol. Pero algunas cepas de estas bacterias tienen la capacidad de utilizar otra vía metabólica y consumir también ácidos como el cafeico, ferúlico y fumárico, produciendo diferentes metabolitos, entre ellos el vainillín, que como ya expliqué antes, es responsable del aroma de los vinos. Entonces, este efecto puede ser buscado para la producción de determinados alimentos, pero en este caso nos dio un resultado negativo al reducir la actividad antioxidante. Por otro lado, el uso de diferentes cepas no produjo una diferencia estadísticamente significativa, independientemente de si presentaba o no actividad ferúlica, aunque se podría hacer algún ensayo que permita evaluar la biodisponibilidad
de los compuestos en las muestras fermentadas con el fermentum, que era la cepa con actividad celuloide esterasa. Por otro lado, el uso de base láctea o agua destilada sí nos produjo una diferencia estadísticamente significativa. Podemos ver, además fue diferente en las muestras que estaban fermentadas o sin fermentar. Podemos ver en las muestras fermentadas que la mayor actividad se obtuvo en las muestras de agua con jugo, que era de 53%. Por otro lado, en las muestras de base láctea, como ya dije antes, era de aproximadamente 35%. Entonces, la disminución de la actividad antioxidante en las muestras con base láctea las explicamos por un posible metabolismo bacteriano. Pero, para poder averiguar por qué esto no sucedió en las muestras de base láctea, seguimos buscando algunas investigaciones y encontramos que algunos autores aseguran que factores abióticos de estrés pueden regular el metabolismo de las bacterias, con lo cual uno de estos factores era el pH. Entonces podemos ver que en las muestras de agua el pH era cercano a 3, en cambio en las muestras de base láctea era de 5,6. Entonces podemos decir que estas diferencias de pH modificaron el metabolismo bacteriano, con lo cual no permitieron que las cepas consuman los compuestos fenólicos en las muestras de agua, pero sí en las muestras de base láctea, en donde pueden desarrollarse mucho mejor. También vemos que hay una mayor cantidad de unidades formadoras de colonia en estas muestras comparadas con estas. Por otro lado, en las muestras sin fermentar, sí obtuvimos la mayor actividad antioxidante en las muestras que usábamos base láctea con jugo en lugar de agua. Y entonces podemos decir que existe una sinergia entre la actividad antioxidante del jugo y de la base láctea, y que no se ve afectada en este caso por el metabolismo bacteriano. Entonces podemos concluir que el agregado de jugo de frutilla y frambuesa aumenta la actividad antioxidante en nuestra base láctea, pero el proceso de fermentación la disminuye independientemente si la cepa presenta o no actividad celuloide esterasa. Y esto se debe al metabolismo de las cepas utilizadas. Entonces, lo que planteamos a futuro es, por un lado, probar de diferentes cepas que tengan actividad celuloide esterasa, pero que no tengan la capacidad de metabolizar los compuestos fenólicos una vez que los liberan al medio. Por otro lado, en caso de no encontrar una cepa que no consuma los fenoles, podemos probar de incorporar el jugo de frutilla y frambuesa al finalizar el proceso de fermentación. Esto va a permitir que todos los compuestos antioxidantes se vean mínimamente afectados por el metabolismo bacteriano, aunque habría que hacer más ensayos in vitro e in vivo que nos permitan evaluar la biodisponibilidad de estos compuestos al no ser hidrolizados por las enzimas cinamilesterasa. Muchas gracias.